Bueno, es un gusto presentar la última mesa de la tarde, que es sobre temporalidad de los apoyos y estrategias de salida de la pobreza. Y es un poquito también, yo espero, la mesa pues, sobre el futuro, ¿no? ¿Qué sigue? Ya hemos hablado mucho el día de hoy sobre pues, qué sigue, qué implicaciones tiene los cambios o la cancelación del programa. Tenemos varios presentadores excelentes. Empiezo a hacer las presentaciones antes de darle la palabra. Laura Dávila, con el capítulo 15, el proceso de recertificación, apoteosis del programa Prospera Oportunidades Prospera. Pregunta. Licenciada en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se desempeñó en la Coordinación Nacional del POP como directora de análisis estadístico del 2007 al 2012, ha sido consultora independiente del BID y del Banco Mundial sobre temas de focalización, recertificación y sistemas de información. Fernando Cortés Vázquez, capítulo 16, la articulación de Prospera con programas sociales estatales, una asignatura pendiente. Es maestro de políticas públicas comparadas por Flaxo México. Cuenta con amplia experiencia en el sector público federal y estatal. Colaboró en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Sus áreas de interés son investigación y investigaciones sociales cualitativas, cuantitativas y políticas públicas. Miguel Sekeli colaboró en el capítulo 17, Educación e Iniciación Laboral en 20 años de transferencias monetarias condicionadas en México. Es doctor de Oxford, de Economía de la Universidad de Oxford. Director del Centro de Estudios Educativos Sociales, fue subsecretario de Prospectiva, Prevención y Evaluación en la Secretaría de Desarrollo Social del 2002 al 2006 y subsecretario de Educación Media Superior en la SEP del 2006 al 2010. María Concha Esteta, capítulo 18. En la experiencia de Prospera con el proceso de inclusión productiva, laboral, financiera y social de los hogares pobres en México, aprendizajes en el contexto de cambio de la Administración Federal 2018. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en protección social y miembro del Global Expert Team for Safety Nets del Banco Mundial, etcétera. Carlos Alberto Cerdán Rosales, maestro de Política Social y Administración por la Goldsmiths College, el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, de Inglaterra, ha sido académico al CIDE, hace 4 años. Hace 4 años, muy bien, colega, y en su experiencia profesional destaca como colaborador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, director de apoyo a la investigación y su participación en la coordinación de asesores de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es director general de vinculación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez del Gobierno Federal. Entonces, es un gusto tener en la mesa no nada más a los que llevamos mucho tiempo trabajando en analizar el programa, sino un representante directo de la nueva administración de lo que ha seguido al programa, ¿no? Las preguntas guía que están para esta mesa son: ¿cuál es la estrategia para sustituir al POP? Dada la sustitución del POP, ¿qué mecanismos deberían implementarse para temperar la transición de los hogares atendidos con las nuevas reglas de operación y esquemas de atención? ¿Qué elementos deberían considerarse en el diseño de las nuevas intervenciones que sustituyan al POP para mantener el carácter progresivo de esta intervención? ¿Qué acciones afirmativas y recomendaciones podrían considerarse para la protección y el avance en la calidad de vida de los grupos vulnerables por la reconfiguración de la política de desarrollo social? Entonces, pues vamos empezando por Laura. Adelante. 10 minutos. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación otra vez a este seminario y, bueno, una disculpa también por haber llegado solo a la sesión. Fue más allá de mis posibilidades, pero bueno, nosotros lo que intentamos hacer sí fue, con base en lo que escribimos en el capítulo, intentar responder las preguntas
detonadoras que nos mandaron, pero decidimos empezar por la segunda, ¿no? La primera creo que por motivos, yo creo que de lógica, preferimos dejar al final. Entonces, en la primera, en cuanto a qué mecanismos deberían implementarse para temperar la transición de los hogares atendidos en este nuevo esquema de atención, creo que nos remontamos bastante a 2011, 2012, cuando justo tuvimos este rompimiento y esta generación de bajas masivas, ¿no? O sea, parecería que con las nuevas reglas justo de las situaciones que deberían de suscitarse es que pues va a haber un buen universo de hogares que ya no van a cumplir con los criterios de elegibilidad, menos en reglas así nos parece, ¿no? Entonces, derivado de eso, lo primero que nosotros hubiéramos pensado previo a es realmente la necesidad de hacer un análisis de las características justo de estos hogares, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades que hoy en día siguen presentando como beneficiarios que eran del POP? Y entonces buscar mecanismos para intentar abordar esa problemática, ya sea a través del programa, si es que se podía todavía a través de él, o si no a través incluso en este nuevo marco de oferta que hubiera podido darse, ver qué alternativas realmente podían implementarse de política social para poder atender sus necesidades, ¿no? Entonces, esto viene a colación, digamos, en 2012, 11-12, lo que nos sucede es, justo con el volumen masivo de bajas, lo que buscamos fue acudir a los sectores que eran socios del programa para buscar que por medio de esa vinculación dieran esa salida. O sea, ¿qué sucedía? Íbamos a tener hogares que al final de cuentas iban a seguir teniendo chicos en educación media, educación básica y demás, y la idea era que pudiéramos seguir teniendo esa continuidad de los apoyos, ¿no? En el caso de salud, de la misma forma, el mecanismo que estaba implementado en aquel entonces era el Seguro Popular. Entonces, revisar quiénes de nuestro padrón de beneficiarios, con un nuevo estudio socioeconómico que fue el que derivó la suspensión, que fue una encuesta de recertificación, quienes no lo tenían, y entonces podernos acercar a ese programa para que en realidad pudieran atenderlo y la baja fuera finalmente más acogida, digamos, por las familias, ¿no? O sea, que no se viera realmente como un retroceso, sino como un avance y una oportunidad hacia seguir desarrollando las capacidades de sus integrantes. En este contexto, finalmente, hoy en día lo que nos parece que debiera de analizarse es justo eso. O sea, tomar esa experiencia que al final no se dio y que derivó solo en un kit de información de toda la gama de programas sociales que en aquel momento existían y a las cuales podían acceder, y entonces esa fue la información que se les dio, ¿no? Lamentablemente hasta ahí pudo quedar esa intervención. Hoy en día quizá con la nueva implementación de la política actual, o sea, considerando que estamos empezando un nuevo sexenio, quizás se tenga esa oportunidad justo de establecer nuevas políticas, pero sí enfocadas a las características y a las necesidades de la población que estamos buscando atender. Y en ese sentido, aprovechar justo que ya han sido atendidos durante, en algunos casos, 20 años, y entonces no perder ese avance que se pueda tener. En cuanto a mecanismo per se, el que más nos importa o el que más nos parece importante es realmente informar a las familias sobre su condición. O sea, cuando sucedió el proceso, de las cosas que vimos que teníamos que hacer, es informarles, o sea, decirles cuál era la realidad que estaba pasando con ellos. Y entonces, o sea, en efecto, ver en este nuevo contexto de programa cuáles van a ser los nuevos apoyos. O sea, vuelve a ser como lo que teníamos antes en los procesos de incorporación. Tendrías que darle una bienvenida de, a ver, ahora el programa se convierte en esto, ¿no? Ahora tienes que cumplir con esto o no tienes que cumplir con nada. O sea, ahora estos son los procesos que debes de seguir. Ahora este va a ser el mecanismo de entrega de apoyos. Ahora se va a hacer con esta periodicidad. La realidad es que
al menos en mi poco conocimiento quizá de la realidad actual, no encuentro más información al respecto, no encuentro una carta quizá Compromiso Ciudadano donde realmente tú digas, así van a ser las cosas y esto me comprometo como país, a esto me comprometo a entregarles, este es el apoyo, por aquí queremos ir y esto es el camino en el que tú y yo nos comprometemos como ciudadanos, ¿no? Y algo bien importante en ese inicio, y que creo que luego también en lo que estuvimos revisando del proceso mismo de recertificación, fue que en un principio se dio claridad sobre la temporalidad de los apoyos. Entonces, eso era una certeza que tenían los hogares. Hasta prácticamente los hogares de la Corte 2009, lo que encontrábamos en campo era que eran plenamente conscientes de que los apoyos iban a ser finitos y que entonces tenían una oportunidad para ellos aprovecharlos y desarrollar las capacidades de sus integrantes. Entonces, de las cosas que creo que hay que retomar es eso, o sea, decir con claridad, estos apoyos obedecen a estas circunstancias, estos son nuestros objetivos como programa y este es el tiempo que va a durar, ¿no? Entonces, ¿qué queda por delante? O sea, al final de cuentas, ¿qué queda para este acotamiento que hoy sentimos que se hizo con la estrategia del programa? Pues suponemos que vincularlos. Claro, esto, como ya vimos en la anterior administración, no es una tarea fácil. O sea, de hecho, creemos que justo de los pocos programas o de las pocas intervenciones que habían logrado esto, justo había sido el programa Prospera Oportunidades Progresa o al revés, ¿no? Había logrado que de alguna forma 3 secretarías se pudieran sentar en la mesa y entonces pudieran desarrollar actividades para poder llegar a un objetivo común. Entonces, esa es la parte que veríamos como mecanismos. En cuanto a la segunda pregunta sobre qué elementos deberían considerarse en el diseño de las nuevas intervenciones que sustituyen al programa para mantener el carácter progresivo de esta intervención, uno de los aspectos quizá a nosotros técnicamente más importantes nos parecía que es justo la unidad de atención del programa. O sea, ahora lo que vemos es que prácticamente la unidad de atención es el individuo. Y el individuo, al final de cuentas, sí tiene un potencial de desarrollo, nos queda clarísimo, pero al final de cuentas está dentro de un hogar. Y ese hogar es el que va a permitir que ese individuo se desarrolle de una manera más integral. Entonces, una de las cosas que desde nuestra perspectiva retomaríamos como un elemento importante es esa concepción de la atención integral como unidad de atención al hogar. Incluso en la misma Secretaría de Desarrollo Social en algún momento se hizo un esfuerzo importante para poder buscar hacer como paquetes, digamos, de intervenciones y entonces con base en criterios objetivos intentar atender con un bloque de intervenciones a un hogar una vez que superara ciertas condiciones, llegar a otro. Eso fue un ejercicio que se intentó hacer aproximadamente en 2014 y que creo que es valioso, o sería valioso considerar en esta parte de retomar como estrategia, si es que se tiene pensado una estrategia y que al menos en papel aparecería que sigue siendo una estrategia, el contribuir a la ruptura intergeneracional de la pobreza. Y por otro lado, de las cosas que recomendábamos en el capítulo era fortalecer el trabajo comunitario y realmente dotar a la población de esta mística que tiene que ver con un compromiso. O sea, no solo es tarea del gobierno, sino también es tarea de uno mismo, de la población beneficiaria, llegar. Pero para poderlo hacer, creemos que es importante que tengan una participación activa, o sea, que ellos también se sepan capaces de decidir cuáles son los objetivos que se van a plantear. Y eso es lo que nosotros recomendábamos al final de nuestro trabajo, ¿no? Que se necesitaba una mayor participación en campo con los beneficiarios y que además de todo, o sea, que sí los hicieran copartícipes de plantearse objetivos y entonces con base en esos objetivos ir evaluando si se van alcanzando las metas, pero de resultados, ¿no? Creo que no me queda mucho tiempo, entonces prácticamente
En cuanto a qué acciones afirmativas y recomendaciones, o sea, nosotros creemos que igual algo que se está dejando afuera para la atención de un grupo vulnerable que realmente nos parece muy preocupante es la atención a niños pequeños. Seguramente ya lo han dicho en varias de las mesas aquí, pero finalmente es algo que creemos que es prioritario. La atención a los pequeños de 0 a 5 años es una intervención que hoy se deja fuera y que no encontramos en ningún otro programa de los que hoy están al menos en el inventario publicado en la página de misma de Coneval. No encontramos un programa que se dedique y que se enfoque efectivamente a esa población. Entonces es la que en realidad más nos preocupa. Y la última pregunta, que era la primera en cuanto a la estrategia para sustituir al POP, lo único que vemos es que al final de cuentas parecería que en los objetivos va de manera muy alineada a lo que al menos en este caso el programa pretendía hacer, que era la ruptura intergeneracional de la pobreza. El único problema otra vez vuelve a ser, al menos en el borrador que mandaron del Plan Nacional de Desarrollo, que es el elemento de planeación que hoy tenemos, es que parece que otra vez, al igual que como sucedió en el sexenio pasado en términos de la cruzada, los indicadores están enfocados en prácticamente las carencias que aquí se miden, ¿no? Entonces, o sea, sí, en efecto, o sea, van a medir o sea, si van a dar transferencias monetarias, queda clarísimo que van a mover la parte del bienestar, o sea, eso es muy claro. Pero al final de cuentas, realmente eso es el objetivo que debemos de tener como política de desarrollo social, o no, ¿no? Eso mismo pasó en la cruzada y creo que es de las cosas que, leyendo incluso las evaluaciones que aquí se hicieron, podrían tener una buena documentación de qué sucedió en ese contexto. Gracias. Muchas gracias, Laura. Le paso la palabra a Fernando Cortés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir estas ideas sobre el componente de vinculación, que en un principio, digamos que tuvo una evolución de ser una atribución de la Coordinación Nacional de Oportunidades. En la etapa final del programa pasó a ser un componente con un diseño muy débil, con una argumentación pues frágil, pero finalmente fue un componente orientado hacia el sector productivo. Inicialmente el atributo o la atribución que tenía la coordinación con el tema de vinculación era para fortalecer el capital humano. Entonces digamos que son las dos etapas en las que el componente de vinculación o el lineamiento de vinculación estuvo presente. El componente de vinculación quizás es el menos estudiado, es el que menos presencia ha tenido en la discusión pública, y por eso me permito hacer una rápida reseña de lo que fue este componente. Este componente, grosso modo, proponía aprovechar la información socioeconómica que tenía el programa Oportunidades, que se habían generado por las encuestas, para reorientar la oferta de programas sociales que estaban en el nivel federal y en el nivel estatal. Esto se llevó a cabo en el contexto de la estrategia Contigo, que tenía una concepción de pobreza multidimensional, y se afirmaba que ninguna institución o ningún componente por sí mismo tenía las capacidades operativas, logísticas, administrativas para dar una respuesta integral a la pobreza. De ahí que se aprovechaba esta información socioeconómica, y un elemento que contribuyó a este propósito fue la experiencia del programa Chile Solidario, que era el principal programa de transferencias económicas de Chile y que logró este cometido, pues, ¿no? O al menos en la narrativa oficial así está considerado. Es decir, el programa de transferencias económicas condicionadas, con su base de datos, permitió reorientar la oferta de servicios a nivel federal hacia la población en pobreza extrema. Y algo así se intentó en Oportunidades. Los resultados fueron muy dispersos. En realidad se realizaron programas muy pequeños, programas de muy baja cobertura. Particularmente, y de eso es lo que trata el capítulo, se rescatan las dos experiencias que fueron las más sistemáticas y duraderas en el tiempo, que no por eso quiero decir que sean experiencias exitosas, pero fueron las experiencias más contundentes, pues, ¿no? Y que arrojaron una serie de aprendizajes y una serie de retos que me parece que son pertinentes, en el entendido que la actual coordinación nacional del programa de las becas Benito Juárez mantienen esa atribución de realizar acciones de vinculación,
para potenciar los efectos de las becas de educación básica, ¿no? Bueno, los resultados, ¿cómo funcionaba, grosso modo, el programa, el componente de vinculación? Bueno, pues a partir de la revisión de la información socioeconómica se identificaban, por ejemplo, localidades que tuvieran un rezago educativo muy alto, se iba con el INEA y se decía, oye, en esta localidad no hay círculos de INEA y hay una demanda cautiva de los servicios que tú estás ofertando. Entonces podemos organizar a las titulares para ofertar este servicio y bueno, los interesados participarán o no, y es una cuestión voluntaria. Se realizaron dos programas piloto importantes en San Luis Potosí y Guanajuato, inspirados en el modelo operativo de Chile Solidario, y de ahí surgieron una serie de aprendizajes que me parece oportuno traer a colación, ¿no? Bueno, entonces eso es el componente de vinculación, o eso fue, y ahora doy pie para contestar las preguntas, ¿no?, de la mesa. ¿Cuál es la estrategia para sustituir al programa Oportunidades? Yo creo que no, al menos no alcanzo yo a percibir una estrategia, es decir, me queda claro decir, ya hay hechos que hemos comentado, oportunidades, o bueno, el programa se convierte en un programa de componente único, centrado en el componente de educación, el componente de salud se elimina, de acuerdo con una nota de prensa que creo que todos leímos, pues nada más se dice que es un componente poco pertinente, y el componente de alimentación también se suprime, diciendo que se financia con deuda y que eso, con un préstamo, y que eso genera deuda. Entonces, es decir, con esos argumentos tan sucintos, yo difícilmente creo que podamos hablar de una estrategia para sustituir. Yo creo que más bien hay un relevo, ¿no?, de un programa a otro, y que este programa entonces se centra en el tema de la educación. Evidentemente esta decisión tiene un efecto en el modelo operativo, en la concepción general del programa, pues finalmente el objetivo pasa a ser fortalecer las capacidades asociadas a la educación, lo que eso signifique, ¿no? Que también me parece que ese objetivo admite diversas interpretaciones y que no alcanzamos bien a distinguir cuál es el propósito del programa. Al revisar los indicadores de este nuevo modelo de atención, pues al menos yo me doy cuenta que la intención central es reducir el rezago escolar. Pero al dar becas a estudiantes de primaria, donde el problema de la deserción escolar en realidad no es tan intenso como en otros niveles educativos, bueno, pues también eso a mí me orilla a cuestionar si existe una estrategia planificada, racional, sobre este asunto. Pero esto es importante porque el componente de vinculación siempre fue un coadyuvante del programa Oportunidades. O sea, siempre a través de las acciones de vinculación se trató de apoyar el programa a lograr o a consolidar su objetivo, que era generar o fortalecer el capital humano de las familias en situación de pobreza. Entonces, un objetivo tan ambiguo como esto no creo que se tendría que precisar. En la coordinación, una de las atribuciones de la coordinación es generar esos programas de vinculación para frenar el trabajo infantil, para materializar los derechos sociales. Entonces, creo que ya se desdibuja más un componente o un lineamiento que, a decir de los resultados, nunca logró consolidarse como un componente, pero tampoco acaba de irse como los otros dos componentes, ¿no? Este es un componente, me parece que débil en su argumentación. No se retoman las experiencias que se tienen y se sigue pensando que la vinculación es una posibilidad. Me salto la pregunta 2, voy a regresar a ella al final, pero ¿cuáles son los elementos que se tendrían que considerar en esta nueva forma de entender la vinculación? Yo creo que de los grandes aciertos que se tuvo en estas experiencias en San Luis Potosí y en Guanajuato es que sí se aprovechó la información socioeconómica de oportunidades, ¿no? Se aprovechó el padrón, de información generada por el padrón, se aprovechó las evaluaciones que hasta ese momento había sobre educación, y también se aprovechó la información que ya se estaba generando sobre la oferta de programas sociales que estaban en el gobierno federal y en los gobiernos estatales.
La experiencia de estos programas nos decía que, particularmente los programas estatales, sí tenían un déficit o tenían criterios de focalización o de elegibilidad que podían ser mejorables, y también nos demostró esta experiencia que sí era posible establecer alianzas con gobiernos, que sí era posible establecer alianzas con otras instituciones del gobierno federal para complementar los apoyos de oportunidades, y que finalmente la focalización lograda por oportunidades sí podía servir como una plataforma operativa para llevar a los territorios alejados programas con escasa capacidad logística y operativa. Creo que el inventario Coneval sobre programas sociales nos dice que hay programas con capacidades, es decir, con objetivos diversos, pero también hay programas que tienen capacidades distintas para poder llevar a los servicios a la población más pobre, más vulnerable del país. Yo creo que eso es lo que se tendría que, en mi opinión, son las cosas que se podrían rescatar del modelo de vinculación. También creo que se tiene que institucionalizar ese modelo, es decir, desde el 2003 es una atribución del programa, pero no existe tampoco una normatividad, nunca existió un procedimiento administrativo, indicadores. En las reglas de operación hay menciones, en el acuerdo en el que se crea el organismo nacional para operar el programa también hay muchas menciones, pero no existe una normatividad, y eso creo que debilita mucho el programa. No existe un marco normativo, ni tampoco existen indicadores para valorar en qué medida esas acciones de vinculación están logrando el cometido para el cual fueron diseñados. Bueno, por razones de tiempo me paso a la última pregunta, que son las acciones afirmativas. Es decir, si el programa está ahora enfocado al tema de educación, particularmente a enfrentar el abandono escolar, yo creo que se tiene que rescatar mucho los hallazgos de la investigación educativa. Es decir, sigo cuestionando que un programa dé un apoyo homogéneo para población heterogénea. Es decir, la investigación educativa nos dice que en educación, en el nivel primaria o en el nivel secundaria, por ejemplo, la población indígena monolingüe tiene mayor probabilidad de desertar que otra población. Sí, a mí me parecería que se tendrían que identificar esos grupos de población para intensificar las acciones del programa. También nos dicen que hay eventos en la trayectoria de vida de ciertos estudiantes que pueden significar un alto en sus estudios, por ejemplo, embarazos de estudiantes, particularmente mujeres, evidentemente. Entonces, bueno, pues eso son cosas que no están dichas es decir, se trata a toda la población como si con una beca se pueda revertir ese problema. Y finalmente, un elemento más, y con eso ya termino, es la pregunta si merece la pena, es decir, con el legado que dejó el INEE en materia educativa, que sabemos que la población en situación de pobreza, los niños en situación de pobreza, regularmente acuden a las escuelas primarias más precarias, donde los servicios educativos son más limitados, son de menor calidad. Yo creo que también tendríamos que hacer ahí una vinculación que vaya más allá, es decir, de alguna forma intentar elevar o vincular a oportunidades o a las becas Benito Juárez con otros programas que de alguna forma contribuyan a mejorar la calidad de los servicios que recibe la población en situación de pobreza y que son los beneficiarios del programa. Muchas gracias. Le paso la palabra a Miguel Sequel. Muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto de compartir el panel con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar comentando algo, perdón que sea un poco anticlimático, pero cuando vi que teníamos el evento, ya sabía que íbamos a tener este evento, pero creo que es en un contexto distinto del que tal vez nos imaginábamos cuando empezó este proyecto. Y la verdad es que me dio mucha nostalgia ver el programa, porque el tono, y lo comparto totalmente, es el hubiera, ¿no? Que se hubiera debido hacer, etcétera. Entonces yo quisiera más bien poner una pregunta complementaria a las que se mencionaron y pensar un poquito qué hubiera sido del programa, y dado que ese hubiera no existe, cuál es el rol de las personas como nosotros que hemos estudiado el programa por mucho tiempo, ayudado a generar evidencia,
para tratar de que lo que suceda en el futuro sea lo mejor posible. Y quisiera empezar haciendo una reflexión para saber cuál hubiera sido el siguiente paso, tal vez más lógico del programa. Pues remontarme un poquito al pasado y recordar de dónde venimos en términos de política social. Yo creo que la evolución, no nada más en México, de hecho hay un gran parecido entre México y muchos países de América Latina, en donde ahora sí se están preguntando el qué hay que hacer, no qué hubiera sido lo siguiente. Y creo que hay que remontarse incluso ya no digamos al siglo pasado, sino a mediados del siglo pasado, porque para entender cómo surgió este programa, si no recordamos de dónde veníamos hasta ese momento, también es difícil entender lo que podría ser el futuro. Y veníamos de varias décadas en donde tanto México como muchos otros países de América Latina lo que habían planteado como estrategia de desarrollo era la industrialización, en donde se empezó a montar el sistema de seguridad social del sector formal, por supuesto, con salud, pensiones, guarderías. Bueno, empezó a crecer de manera importante, pero era un sistema de seguridad social. Un elemento que me parece esencial y que creo que hoy es más relevante que nunca rescatar es que ese sistema de seguridad social tenía como eje el cumplimiento de derechos. No era un programa, no era un favor que el gobierno en turno graciosamente le otorgaba a la población o una dádiva, era un derecho. Y las personas que lograban tener un empleo formal tenían derecho, y subrayo nuevamente derecho, a toda una serie de elementos que implicaban una red de protección y sobre todo una serie de apoyos que hacían que las personas pudieran planear a futuro, tuvieran un conjunto básico de servicios garantizado, etcétera. Ahora, lo que en ese momento se pensaba o se tenía como proyecto es que en la medida de lo posible toda la población pasara a ese modelo de seguridad social por derecho. E incluso el modelo que se tenía en México y en muchos países de América Latina era el de los países europeos, en donde hay básicamente dos variantes. Una variante que es la del estado de bienestar, países como Suecia, los países nórdicos, Inglaterra, en donde esos derechos no están atados al empleo, son derechos que todo mundo tiene por el simple hecho de vivir en ese país, incluso los extranjeros. Y el otro modelo alternativo que siguieron países como Alemania era ligar esa seguridad social en ese momento a el empleo. Y cuando hay pleno empleo, pues los dos modelos son iguales porque todo el mundo tiene derecho, subrayado, a esa serie de beneficios. Si México y América Latina hubieran seguido por esa vía de tener un modelo económico que hubiera permitido que todo el mundo accediera al empleo formal, pues no hubiera tenido ningún sentido que surgieran ni oportunidades, ni Progresan, ni muchos otros programas, porque básicamente si toda la población ya tiene derecho a esos elementos, lo que podríamos llamarle política social, pues sería un conjunto de acciones para aquellas poblaciones en condiciones muy particulares que requieren apoyos adicionales para ser habilitadas para poder gozar del mismo bienestar que el resto de la población. Evidentemente eso no sucedió, o sea, en los 70, sobre todo en los 80, ese modelo que con tasas de crecimiento tan elevadas como tenía México, migración de las zonas rurales a las urbanas, eso iba muy rápido. De hecho, si ven una gráfica de crecimiento del empleo formal, realmente si hubiera seguido, pues tal vez hubiéramos alcanzado hacia finales del siglo pasado ya un nivel de cobertura mucho más generalizado. Cuando se rompe este modelo por la crisis económica de los 80, particularmente en México, yo creo que ahí pasamos como a una segunda etapa en donde empezaron a surgir precisamente un conjunto de programas para tratar de sustituir a lo que no tenían derecho la población que se quedó fuera de esas posibilidades de empleo formal. Empezaron a proliferar los programas, en 98 llega, 97, 98 llega Progresa como un nuevo modelo en ese entorno y tanto en México como en otros países se empezó a institucionalizar esta llamada política social por medio, por ejemplo, de la creación de secretarías como la Sedesol en su momento y lo mismo sucede en otros países,
Y eso trató de darle un poco de orden a toda la programitis que empezó a surgir alrededor del hecho de que muchas personas se quedaron fuera del esquema de derechos. Y los sustitutos a veces fueron buenos, a veces no tan buenos, a veces se quedaron huecos de derechos no cubiertos, pero incluso si uno analiza lo que pasó en México hasta hace poco, es que si uno compara los derechos de la seguridad social con los programas sociales, prácticamente son un espejo en términos de la atención que pretenden dar. Por supuesto, hay una brecha muy grande en calidad, pero, por ejemplo, si uno ve guarderías, pues estaba el programa de estancias infantiles, está el seguro popular, están las pensiones a adultos mayores. Entonces empezó a surgir todo un sistema dual fragmentado en donde los que tenían la suerte de un empleo formal estaban en la seguridad social con mayor calidad y los que no, pues están expuestos a lo que el gobierno en turno les quiera dar. Y si llega un gobierno y instala un programa, buena noticia. Si llega otro y lo quita, tal vez mala noticia. Pero México, mal que bien, dentro de esa tendencia, era uno de los países que iba a la vanguardia, por lo menos en darle un poco más de orden a la política social. Y, por ejemplo, lo que nos comentaba Fernando, la relatoría de esos esfuerzos de vinculación, creo que son muy buen ejemplo de que, a final de cuentas, aunque fuera un sistema dual y con calidades muy distintas, se trataba de hacer, pues en la medida de lo posible, lo que parecía lo mejor en términos de cobertura. Pero siempre un aspecto esencial de la dualidad es que ese sistema paralelo no es un sistema de derechos. Y eso hace una enorme diferencia, y lo vemos ahora en un cambio de administración como este, en donde llega un nuevo gobierno y no le parecen unos programas, los quita, pone otros, lo cual siempre ha sucedido. El programa Progresa, Oportunidades, Prospera es de las pocas excepciones que se ha mantenido en el tiempo. Hay otras, no es la única, pero la verdad es que cada cambio de sexenio llega un gobierno nuevo y quita y pone. Creo que en este caso ha sido tal vez el más drástico. Pero en esa evolución, en donde ya el sistema paralelo por lo menos estaba más organizado, ha absorbido una cantidad muy importante de recursos, la pregunta que se están haciendo muchos países ahora, incluso hace poco vi un ejemplo muy claro en República Dominicana, donde me invitó Concha, en donde la visión es cómo evolucionamos a una siguiente etapa en la que todo este sistema paralelo ya no sea una dádiva del gobierno o lo que se le ocurra en ese momento a los gobernantes, sino cómo lo hacemos parte de un sistema de protección social universal en donde puede haber diferencias. Incluso en muchos casos las diferencias pueden estar justificadas, como por ejemplo, si una persona toda su vida aportó para ahorrar para una pensión, podría decirse que es injusto que esa persona recibiera la mismita pensión que alguien que no aportó. Esa es toda una discusión que se puede tener. Pero independientemente de los montos, de los recursos y de los apoyos, el hecho es que así como México tiene toda esta gama de programas que cubren casi como espejo a la seguridad social, la tienen República Dominicana, Paraguay, Ecuador, incluso países como Honduras está haciendo este tipo de reflexión. Y entonces la pregunta es cómo llegamos a un sistema unificado en donde hay una idea central que es donde México creo que está perdiendo una enorme oportunidad y se está quedando no atrás, sino lo que le sigue, y es evolucionar hacia un sistema que se base en derechos. No en programas que sean la ocurrencia del momento, sino en derechos que debe tener la población. Por ejemplo, los programas de adultos mayores. En todos lados hay. En México creo que ahora es un buen paso darle un poco de orden y que haya uno solo. Era realmente un desorden terrible lo que estaba sucediendo con programas estatales, municipales, federal, etcétera. Pero la oportunidad perdida está en que en vez de transitar, si todo mundo va a tener esa pensión, si es una pensión universal, ¿por qué dejarla a expensas del gobierno en turno? ¿Por qué no asumir que es un derecho? Además, no es un favor que hace el gobierno a nadie, es un derecho al que tienen las personas. Y si se asume como derecho, ya no como un programa, esto ya tendría que estar presupuestado igual que están las pensiones del Seguro Social. Y así podríamos hablar de la salud, etcétera. La evolución implica ya no trabajar con programas, sino ir integrando lo que tenemos hacia un sistema en donde sí seguramente habrá diferencias, en donde podría haber un piso mínimo en todos los rubros y dependiendo de la contribución de las personas o de
la pertenencia a distintos segmentos de la población, podrían ser montos mayores o menores los que el gobierno diera. Es toda una discusión el diseño de ese sistema, pero sí es un cambio de paradigma total. Ahora, creo que el motivo por el que en México, en vez de aprovechar esa gran oportunidad, nos estamos yendo para atrás, es porque hacer eso implica que la política social deja de tener rendimiento político. Nunca hemos visto en el periódico a un gobernador dándole a alguien su pensión del IMSS, ¿no? Miren, la persona tal, de tal edad, el maestro Daniel Hernández, después de sus años de colaboración aquí, se le da su pensión. No, eso es un derecho, eso no te lo da un presidente, no te lo da un gobernador, un presidente municipal, es un derecho que tiene cada persona. Pero si se quita ese elemento, deja de ser atractivo políticamente, porque ya no es cortar el listón, ya no es dar la pensión graciosamente a la población. Entonces, sí entiendo que es una discusión tal vez más política que de diseño de programas, pero creo que si en México no la tenemos, nuevamente nos estamos regresando y creo que el peligro es que nos regresemos mucho. Para finalizar, yo pondría una pregunta que creo que es la pregunta, por lo menos para mí, la más importante ahora, y es cómo este tipo de discusiones como las que se está teniendo hoy, en vez de ser una discusión de nostalgia y del hubiera, es cómo en el entorno en el que estamos y sabiendo, por ejemplo, que los programas y la política social tienen un enorme rendimiento político, ¿cómo le hacemos como sector de académicos o de analistas de las políticas sociales, de generadores de información, para tratar de incidir en las decisiones del gobierno? Me parece que el gobierno actual es muy poco receptivo a discusiones académicas y a discusiones de antes estaba muy bien y hay que recuperarlo. Creo que esa no es la vía, porque más bien, si viene del pasado, se descarta. Entonces, en ese entorno, ¿cómo le podemos hacer para, con todo ese análisis que hay, toda la evidencia, etcétera, tratar de incidir en que las políticas públicas, en vez de estarnos yendo décadas para atrás, sigamos siendo un país de vanguardia, y porque ahora nos están rebasando muy rápidamente otros países? Muchas gracias, Miguel, y le paso la palabra a Cucho. Bueno, yo voy a comenzar. Miguelito, esa es la pregunta que nos hemos hecho durante todo el día, pero como llegaste nomás de esta parte, pues, pero yo quisiera antes decirles que el capítulo que nosotros hicimos, que es del componente de vinculación de la última etapa del programa, que implicaba la inclusión financiera, laboral, productiva y social, ¿no? Primero, quiero reconocer que este capítulo fue hecho principalmente por Manuel Triano. No lo puse aquí porque ya ves poner 2 veces, pero él debería estar sentado acá. Y como Mechita lo ganó, pues bueno, no. Segundo, yo creo que para nosotros este componente fue un componente que voy a empezar diciendo como un programa de Chabelo cuando yo era chico, lo que no se debe hacer. O sea, es un ejemplo de aprendizaje, no que lo hubiera, sino aprender también de lo que no funciona y no funcionó. Ese componente se hizo sin un diagnóstico, sin una teoría de cambio, sin tener claro la definición siquiera conceptual de qué era inclusión, sin una concepción clara de lo que era la inclusión productiva. Habían diferentes visiones de lo que era la inclusión productiva. El diagnóstico ni siquiera integró en el diagnóstico la inclusión social, que después se pegó. No se incluyó nunca en una visión de inclusión la visión territorial, pero tampoco respondió a las 2 cuestiones que cuando nosotros, tanto el BID, el Banco Mundial, algunos académicos, nos sentamos en 2012 a platicar sobre esta posibilidad de fortalecer la vinculación de los beneficiarios Prospera para que pudieran tener una mejora sostenible en el tiempo y entonces hacer una estrategia de salida del programa, de tal forma que pudiéramos ofrecer servicios, ¿no?, diferenciados a la población que salía del programa y que su mejora pudiera ser sostenible
porque podían tener otro tipo de servicios o generar ingresos propios, tampoco se planteó como una estrategia de salida, como sí se hizo en otros países, toda la parte de articulación, ¿no? Y tampoco se planteó quién tendría que ser el sujeto de esta estrategia, ¿no? Como que se asumió por hecho que tenía que ser Prospera el sujeto de esa estrategia y no la cabeza del sector, que es la encargada de articular, era la encargada de articular la política social con la política económica, ¿no? Pero más aún, ¿no?, en el contexto que se da la definición de este componente, también se define la cruzada contra el hambre. Entonces se ponen a competir dos políticas que implicaban coordinación interinstitucional. La cruzada por un lado y por otro lado todo el componente de vinculación, ¿no? Y que el centro de este componente, dado que no había ninguna teoría de cambios, no se basa en un modelo tampoco de desarrollo local, de una estrategia integral de combate a la pobreza territorial, sino se basa en un modelo de coordinación interinstitucional, ¿no? Entonces, y en eso se basa, y entonces se hace, entonces el diagnóstico, pues no, es un diagnóstico, como les digo, que no tiene causalidades claras. La población que se analiza para justificar este componente se hace referencia a la población nacional, no a la población específica del programa Prospera, ¿no? No responden las actividades de cada una de las inclusiones al propósito del programa, ¿no? Entonces se empieza a hacer como un diagnóstico móvil, ¿no? Y por tanto se plantean las inclusiones con 17 programas que se acordó que podrían ellos tener una articulación y teniendo como prioridad de su atención a los beneficiarios de Prospera, ¿no? No. Esta ya se las dejo para, ¿no?, de tarea, ¿no? Y teniendo como prioridad a los beneficiarios, pero sin tener, como sí se hizo al inicio con Progresa, sin tener claro ni las preguntas a resolver, ni tener claro los objetivos comunes, ¿no?, ni tampoco tener claro el presupuesto por medio. Entonces, ni el sector agropecuario, ni el sector de desarrollo indígena, ni el sector de opciones productivas de CESOL compartieron los mismos objetivos, porque no había mismos objetivos, sino si yo podía y tenía presupuesto, puedo atender a tu población, especialmente en la parte productiva. Entonces, el resultado aquí fue un esfuerzo titánico en términos de operación. Especialmente se abrió, y esto ahora te tocó a ti, poder mejorar esto, ¿no, Alberto? Se contrató gente para poder articular a nivel local a todas las familias prosperas con los diferentes programas, ¿no? Se creó el subcomité, el STEDIA, con la Secretaría de Hacienda, que metiendo a la Secretaría de Hacienda, ¿no?, a esta unidad de productividad, entonces todos los programas iban a poner prioridad en sus metas. Se establecieron indicadores que a la hora solamente 4 programas cumplieron con ellos. Entonces, el resultado es que fue un componente que costó mucho en términos de dinero y de esfuerzos, y que a la hora que uno ve los números en términos de beneficiarios, el costo efectivo fue realmente bajo, y eso lo describimos bien en el capítulo, ¿no? Quizá las dos inclusiones que funcionaron mejor, la parte de inclusión laboral, por supuesto, se trató de hacer alianza con el Sistema Nacional de Empleo, pero el mismo PAI no tenía programas adecuados específicamente para la población próspera, ¿no? Entonces hizo un esfuerzo con
con utilizar la plataforma de empleo, con las ferias de empleo, pero cuando uno ve los resultados en números de cuántos chicos Prospera entraron al mercado laboral vía el Sistema Nacional de Empleo, pues son muy, muy pocos, ¿no? Quizá la parte de más, el resultado fue lo que ya se venía haciendo antes y más con los programas sociales, que era cómo articular a las familias Prospera a la educación de adultos, que eso se venía haciendo desde 2002, ¿no? Había todo un reto de cómo articular a las familias Prospera también al Seguro Popular, ¿no? Que también se logró la afiliación y reafiliación, ¿no? Pero todos estos esfuerzos están documentados en diferentes niveles, tenemos diferentes niveles de documentación. No se hizo una evaluación de los impactos de estos esfuerzos. En el caso de territorios productivos, que fue un piloto que se hizo para la inclusión productiva, digamos que fueron 3 programas relevantes en la parte de inclusión productiva, que fue territorios productivos, ¿cómo se llama? De la mano con Prospera, que fue un proyecto muy pequeño, siguiendo el modelo BRAC, y luego el programa PROIP con TIRA, que ese ni siquiera se implementó, sino se canceló al final, ¿no? Pero en el fondo no se hizo una evaluación de todo este esfuerzo, ni siquiera de la implementación de este esfuerzo, y es lo que nosotros compartimos con ustedes en este capítulo. Entonces, son de las cosas que es importante aprender a lo que no se debe hacer, ¿no? En relación a las preguntas, yo me voy a centrar, yo no quiero repetir ya todo lo que han dicho todos, porque nomás reafirmamos, pero yo sí creo nomás hacer un énfasis en términos de la estrategia para atender a la población en extrema pobreza. Yo sí creo que tendríamos que hacer un análisis, y ya lo empezamos a hacer, y ojalá y podamos sumar un esfuerzo de una visión de los programas actuales desde una visión de ciclo de vida, ¿no? Y desde una visión de garantía de derechos, ¿no? Para ver dónde realmente están los huecos y dónde van a estar las brechas que se van a abrir, más allá. Sí, tenemos la intuición de que son las familias con niños pequeños, tenemos la intuición de que hay un vacío en términos de políticas de primera infancia, tenemos la intuición también de que hay un vacío de políticas de cuidado en general, ¿no? Pero quizá a mí, yo veo 2 cosas que me preocupan. Una es que seguimos con una visión de programas prioritarios y no una estrategia integral que responda a la grande diferenciación regional que hay en este país, a las grandes desigualdades. Vio desdibujado toda la parte territorial y el poder responder a condiciones específicas, ¿no? Más allá de la región sur-sureste, pero en términos de poblaciones específicas, en contextos específicos. Y la otra es esta, que se está centrando las definiciones, por lo menos en el sector social, más en los beneficios que en los servicios. Y quizá eso es una de las preocupaciones más grandes. ¿Cómo garantizamos realmente servicios? Y los beneficios van siempre vinculados a servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente vincular las políticas en donde los beneficios que se entregan a la gente, los incentivos, ya sean becas, ya sea recursos para que vayas a la guardería, ya sea apoyos a adultos mayores, estén vinculados a servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y me parece que ese es uno de los temas que yo pues, quisiera poner en la mesa y que pudiéramos discutirlo un poco más, ¿no? El cómo proponer el que los beneficios no se desvinculen de los servicios que el Estado tiene la obligación de dar a todos los ciudadanos mexicanos durante su ciclo de vida, ¿no? Y yo ahí la dejé. Muchas gracias, Concha. Por último, le paso la palabra a Carlos Alberto Cerdán. Me ha pedido un poquito más de tiempo porque trae una ponencia más larga y se lo concedo, además porque tiene
desafortunadamente no estuviste en la mañana, pero si hubieras estado, yo voy a resumir un poquito después, verías lo complejo de la explicación. Tienes que explicarnos en qué evidencia se basó la decisión de cancelar un programa evaluado por tantos años. Acá está representada, digamos, los expertos, muchos de ellos que lo han evaluado, por un programa de becas, ¿no? De becas, el programa Benito Juárez. Adelante. Muy buenas tardes. En verdad que, y lo digo en serio, es un honor estar en esta mesa. Cuando estudié mi maestría, pues leía sus textos y sus libros y he seguido, por supuesto, las discusiones. También debo decir, y tengo testigos, de que no tenía idea hace 3 meses que iba a estar aquí y que iba a estar haciendo esto. Entonces, bueno, traje un texto porque son tantas las ideas que quiero compartir que preferí plasmarlas y entonces estar seguro de que todas están incluidas y se lean bien. Bueno, como es sabido por los aquí presentes, pues el pasado 31 de mayo de 2019 se publicó el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que abroga la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social. Permítame presentar en los minutos que siguen, en primer lugar, las características de los programas que se implementan desde esta coordinación. En segundo lugar, un panorama de la política en la que se inserta esta nueva coordinación. Y por último, algunos de los retos que enfrentamos con este nuevo arreglo. La nueva coordinación tiene como objeto formular, articular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar, evaluar los programas de becas educativas a su cargo. En lo subsecuente, becas para el bienestar Benito Juárez. La coordinación implementa los siguientes programas presupuestarios. S072, Prospera Programa de Inclusión Social, ahora Becas Bienestar para las Familias de Educación Inicial y Básica. U084, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. U280, Jóvenes Construyendo el Futuro en su componente educativo denominado Jóvenes Escribiendo el Futuro. Y S243, Programa Nacional de Becas. De manera que todas las becas del gobierno federal se coordinan desde esta Coordinación Nacional de Becas. Respecto a becas Bienestar para las Familias de Educación Inicial y Básica, su objetivo es contribuir al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de capacidades asociadas a la educación, con un apoyo mensual de 800 pesos hasta por 10 ocasiones durante el ciclo escolar. Este monto se fijó como el promedio que recibían las familias del programa Prospera. El programa tiene como meta incluir a 3.6 millones de becarios de familias con hijos entre 0 y 15 años. Al 6 de junio se han logrado dispersar 2.3 millones de estas becas, equivalentes al 64% de la meta establecida. Un 70% de esta población recibe sus pagos a través de medio digital, 15% mediante orden de pago y 15% mediante mesa de atención. La intención es que el 100% reciba a través de medio digital. Los criterios de selección de este programa son, en primer lugar, hogares que ya recibían Prospera, con hijos en educación básica o menores de 15 años. En segundo lugar, hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la línea de pobreza extrema por ingresos y con integrantes entre 0 y 15 años inscritos, matriculados y vigentes, estudiando en algún sistema o grado de educación básica. Cabe señalar que en el marco de la reforma constitucional al artículo 3º de reciente publicación se incluye la educación inicial como parte de la educación básica y obligatoria, por lo que se activarán becarios en los servicios que ofrecen CONAFE y la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP a fin de atender a la población de 0 a 3 años. Asimismo, y de conformidad con los lineamientos generales para la coordinación e implementación de los programas integrales para el desarrollo, se tendrá como prioridad beneficiar a las familias que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con altos índices de violencia. En este sentido, se definen polígonos y localidades de cobertura total para incluir escuelas y familias con las características señaladas, para las cuales se tomará en cuenta el índice de rezago social establecido por Coneval, el índice de marginación establecido por CONAPO, la información estadística disponible a nivel de localidades, AGEP, colonias o manzanas, generada por INEGI, la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Seguridad Ciudadana u otras instituciones, la cual estará acotada a las estrategias y metas establecidas para el programa. Respecto de la beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, su objetivo es otorgar un apoyo mensual de 800 pesos hasta por 10 ocasiones durante el ciclo escolar,
que contribuyan a la permanencia y terminación de las y los estudiantes en instituciones públicas de educación media superior. El pago se hace por estudiante, sin importar el número de estudiantes dentro de los hogares, idealmente mediante tarjeta o medios electrónicos a su cuenta bancaria. Actualmente, en lo que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito para permitir que los jóvenes de mayores de 15 años y menores de 18 tengan su propia cuenta bancaria y por tanto se les transfiera desde la Tesorería de la Federación a su cuenta, actualmente el 89% reciben su beca mediante orden de pago y 11 mediante tarjeta o transferencia bancaria. Se tiene como meta incluir a 3.1 millones de becarios y al 6 de junio se ha dispersado el 97% de las becas. A fin de avanzar hacia la universalidad para todos los estudiantes de educación pública de media superior, se buscará a fin de año ampliar la meta a 3.5 millones de becarios y paulatinamente llegar a la matrícula del 911, que estima en 4.2 millones los estudiantes de educación media superior en el nivel público escolarizado. Los criterios de selección para recibir esta beca es estar inscrito, matriculado y vigente en una institución pública de cualesquiera de los subsistemas de educación media superior, entregar su documentación y no ser beneficiario de alguna otra beca de ese nivel educativo otorgada por alguna institución de administración pública federal. La validación de su permanencia es semestral, de acuerdo a la matrícula de las escuelas, y sin embargo, en constante coordinación con los servidores de la Nación, se buscará en el futuro de que en caso de que un muchacho deje la escuela, se le buscará en su hogar para identificar las causas y en su caso canalizarlo a la instancia o programa federal correspondiente para evitar que abandone la escuela. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, en el componente educativo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene como objetivo contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones de educación superior a través de un apoyo de 2.400 pesos mensuales en entregas bimestrales hasta con 10 apoyos mensuales por ciclo escolar. La meta es incluir a 300,000 becarias y becarios de educación superior. Al 6 de junio, se tiene una dispersión del 89% de estas becas. El 100% de los pagos se realizan por tarjeta o medios electrónicos en transferencias a sus cuentas bancarias directamente y sin intermediarios. La población objetiva son estudiantes de educación superior que tengan hasta 29 años al momento de solicitar la beca y que se encuentren por debajo de la línea de bienestar. Se prioriza la atención a estudiantes de escuelas ubicadas en localidades o municipios indígenas, personas que se identifiquen como indígenas o afrodescendientes, personas con discapacidad, personas que vivan en zonas de atención prioritaria, personas que vivan en contextos de vulnerabilidad por violencia. En cada grupo, las mujeres tienen prioridad en el acceso. En general, se prioriza la atención a los sistemas de educación superior y escuelas en territorios históricamente excluidos de apoyos de becas educativos, como son las universidades indígenas interculturales, que reciben todos sus alumnos becas del 100%. Los requisitos para acceder a la beca son estar inscritos en alguno de los subsistemas o instituciones públicas de educación superior en la modalidad escolarizada o estar inscrito en una educación privada de educación superior con la que la Federación tenga celebrado un convenio de colaboración. No estar recibiendo otra beca para la educación de tipo superior de origen federal y validar y entregar documentos y responder un cuestionario socioeconómico y firmar su carta de declaración bajo protesta de decir verdad de los datos entregados. Respecto del Programa Nacional de Becas en Educación Básica y Media Superior, paulatinamente será absorbida por las becas de bienestar Benito Juárez en las dos modalidades que ya mencioné. En cuanto a educación superior, el objetivo será favorecer la permanencia, egreso y superación académica e investigación de estudiantes egresados, personal académico o personal con funciones de dirección que participen en el sistema educativo nacional. Al 27 de mayo se han dispersado 182,556 becas, de las que 75% son mujeres. Las modalidades de atención de estas becas son manutención, que paulatinamente migrarán hacia Jóvenes Escribiendo el Futuro, servicio social. Actualmente se están explorando vías para fortalecer profesiones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, personas migrantes y recuperación de la memoria histórica, becas de excelencia, de titulación, capacitación, movilidad nacionales e internacionales, prácticas profesionales y contingencias, que en esencia es la beca de Haití, que seguirá operando hasta que se termine el convenio. Pieza rompecabezas. Este nuevo arreglo se inserta en una lógica donde la superación de la pobreza y el mejoramiento de condiciones de vida de las personas no se lograrán con un solo programa,
sino con la acción concertada de todo un gobierno que está abocado y enfocado a estas tareas de manera integral. Más aún se reconoce que la mejor manera de superar la pobreza es aumentando los ingresos de las personas a través del mejoramiento de las remuneraciones de su trabajo. Y sí, con el apoyo de transferencias. Pero por eso es el impulso al salario mínimo y a la recuperación gradual de su poder adquisitivo sin generar inflación y desempleo. Por eso, la formalización de las trabajadoras del hogar y la fijación de un salario mínimo para su actividad. Por eso, el fin a la contención laboral y la democratización sindical que impedía a los trabajadores exigir sus derechos y mejorar sus salarios. Por eso, el impulso a programas productivos como Sembrando Vida. Este enfoque, por medio del otorgamiento de becas para todos los niveles educativos, en efecto busca incrementar las capacidades de las personas, no solo a través de una mayor formación de capital humano, sino de promover un efectivo ejercicio de derechos. Un enfoque mediante un sistema de incentivos monetarios donde el estudiante recibirá un mayor apoyo de acuerdo al grado universitario educativo obtenido. Se aprovecharán los espacios educativos para transformar vidas y para generar identidad. Asimismo, se fomentará la formación educativa a través de la creación de 100 universidades Benito Juárez en lugares donde tradicionalmente no hay universidades. Al igual que con la priorización de las becas hacia los territorios indígenas y rurales de alta marginación y vulnerabilidad, se está realizando una fuerte inversión en personas y comunidades de dichos territorios que, en conjunto con la intervención de otros programas e inversiones en infraestructura… 10 minutos, ¿verdad? ¿Puedo un poquito más? Gracias. Okay. Una fuerte inversión… se están generando condiciones para su desarrollo económico, cultural y social. A la par, promoviendo la inversión del sur-sureste, los programas del gobierno buscan disminuir las desigualdades regionales, creando infraestructura que permita movilizar la producción de las comunidades que serán beneficiadas por los programas agropecuarios productivos y sociales, particularmente a través de caminos rurales y en términos de salud a través de la provisión de atención médica y medicamentos gratuitos. La Estrategia Nacional para la Atención de la Primera Infancia que está en preparación, las becas para el bienestar de niñas, niños y jóvenes, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas productivos y la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores estarán entrelazados bajo un enfoque de ciclo de vida que guiará las acciones del gobierno. Finalmente, para atender la dimensión urbana, el programa de mejoramiento urbano buscará reorganizar el espacio público orientado al bienestar de las comunidades, mientras que el conjunto de acciones de la franja fronteriza del norte buscará atender las necesidades de la gente a partir del impulso de la inversión y el empleo. De esta manera, la estrategia de desarrollo del Gobierno de México buscará ser integral, donde los programas se complementan con la convicción de que el bienestar y la superación de la pobreza se alcanzan con empleos bien remunerados, con programas desde el territorio y con un crecimiento económico incluyente y sostenido en un marco de paz y seguridad para la población. Para poder cumplir con los compromisos contraídos por el Gobierno de México, se está gestando una redistribución masiva de recursos al interior de la administración pública a través del combate a la corrupción, la austeridad en el manejo de los recursos, la eliminación de privilegios y la revisión de programas. Las coordenadas que orientan las políticas y programas del reordenamiento del gasto son, en estricto orden, solucionar problemas públicos de las mayorías, garantizar derechos, generar ahorros y austeridad en el sector público, y coordinar instituciones existentes haciendo lo que en sus facultades, atribuciones, mandatos y presupuestos les imponen. Esta redistribución se realiza en función de límites muy precisos de responsabilidad hacendaria como compromiso ineludible de esta administración. Preservar la estabilidad macroeconómica, la generación de un balance primario superavitario que permita al menos mantener estable la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto, y lo anterior deberá ocurrir sin aumentar los impuestos existentes ni crear nuevos gravámenes desde el Gobierno federal, y se mantendrá el compromiso de no modificar las reglas de coordinación fiscal con las entidades federativas establecidas hasta este momento. Me brinco unas cosas. Retos futuros. Evidentemente, los retos de estos programas y esta estrategia radican en la capacidad de implementación, en la velocidad para superar intermediarios que huachicoleaban recursos, en la posibilidad de llegar al territorio y en obtener resultados. En esta vorágine, el reto está en apurarse lentamente, de tener prudencia pero con pasos firmes, avanzando con rapidez pero con certeza, y obtener la inmediatez a fuerza de ajustes pacientes y meticulosos. Los retos de las becas para el bienestar Benito Juárez, desde nuestra perspectiva, radican en echar a andar valores que guían nuestra actuación cotidiana. Levedad como oposición a la pesadez de la burocracia, rapidez como sinónimo de movilidad para llegar al territorio, a fuerza de ejemplos e historias que acompañan nuestro andar.
exactitud como precisión de las cifras y de nuestras acciones, visibilidad en la imaginación como repertorio de lo potencial de los mundos posibles y diferentes, multiplicidad para transformar los status quo que han monopolizado micrófonos y fortalecer la pluralidad dando voz a los que no las han tenido, y empezar y acabar bien las cosas de esta pieza de política pública que forma parte de un gran rompecabezas de desarrollo nacional. Esperamos, deseamos, trabajamos en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para que así sea. Muchas gracias.